¿ok? Entonces, bueno, justamente vamos a ver cuáles van a ser las causas, las características y las consecuencias de la independencia de la Nueva España. Rápidamente vamos a ver que la independencia de la Nueva España fue una revolución de carácter burguesa que luego se convierte en una revolución popular. Se mantiene como una revolución popular, pero después es recuperada por los sectores burgueses. ¿Quiénes son los burgueses? Acuérdense que los burgueses van a ser los propietarios, los dueños de cosas, los dueños de negocios, los dueños de, por ejemplo, en la Nueva España, los dueños de ranchos, los dueños de haciendas, gente propietaria. Un burgués es un propietario, acuérdense, gente que tiene un negocio y que en ese negocio, pues obviamente le trabajan personas y él es el dueño. Esa es la característica más importante, ¿ok? Bueno, pues así en la Nueva España, los propietarios, los burgueses, van a ser los criollos. Recuerden ustedes que los criollos eran hijos de españoles, de ambos padres españoles, pero que ya habían nacido en América. Otra variante es que los criollos son hijos de criollos, de padre y madre criolla, es decir, los que a su vez fueron hijos de padres españoles, pero que ya nacieron en América. Entonces, como habíamos visto en las sesiones anteriores, no son el grupo más privilegiado de la Nueva España, pues estos eran los peninsulares que venían de España como parte de los funcionarios de gobierno que mandaba el rey de España hacia la Nueva España, y que entraban periódicamente por un tiempo, pero después entonces lo que hacían era irse nuevamente, algunos se quedaban aquí, otros se regresaban para España y periódicamente iban entrando y saliendo. Estos son conocidos como españoles peninsulares, no viven, no nacen en la Nueva España, viven más que por un tiempo nada más y se regresan. Ellos son los que ocupan los cargos públicos, políticos, y por lo tanto son el grupo más privilegiado. Debajo de ese grupo de españoles peninsulares están los españoles criollos, que la característica principal es que ellos sí nacieron acá en América, por eso se les dice criollos. Criollo significa criado o nacido, ¿no? Entonces, esta es la gente que nació en América, pero que son españoles, gente blanca, de padres o abuelos peninsulares, o bisabuelos peninsulares, pero que pues dado que en algún momento de las generaciones de su familia, sus padres fueron, bueno, sus antecesores más bien fueron peninsulares, tuvieron recursos económicos y estos recursos económicos hicieron que estas generaciones de criollos tuvieran ranchos, tuvieran haciendas, tuvieran minas, se dedicaran al comercio y se dedicaran sobre todo a la cuestión de los negocios. Por eso es que les decía, así iniciamos la clase justamente, les decía yo, son propietarios, son dueños de cosas, son dueños de negocios y tienen mucho dinero. En la fase de la independencia, la primera que es el inicio y la consumación va a estar marcada porque los grupos que van a luchar en esta etapa por la independencia van a ser criollos, mientras que en la etapa de la organización y la resistencia, que son las etapas centrales, vamos a tener que el movimiento es abanderado por grupos populares. Estos grupos populares son representados por las figuras de José María Morelos y Vicente Guerrero, quienes no eran criollos, quienes pertenecían a castas y quienes por lo tanto no tenían recursos. Para los que se están integrando apenas con nosotros y para los que ya tenemos un ratito en el curso trabajando, hay que recordar que las castas son estas mezclas de grupos raciales, que originalmente en la Nueva España había 3 grupos raciales puros: los españoles, que eran blancos; los indígenas, que eran los naturales de la tierra, que eran los que vivían aquí, ¿no? Los propiamente habitantes americanos, y estos habitantes americanos, perdón, denme un minutito porque creo que se puso otra cosa. Perdón, ya ahora sí. Y los habitantes americanos, van a ser los indígenas, les digo, o sea, los que propiamente vivían acá, y finalmente los negros, que van a ser traídos en calidad de mano de obra esclava. Con el tiempo estos 3 grupos se van a mezclar y la entremezcla racial da origen a 16 grupos llamados las castas. De ese grupo de las castas, por ejemplo, Morelos, José María Morelos, va a pertenecer al grupo de los mulatos, y también Vicente Guerrero va a ser mulato, es decir, son hijos de españoles con madres negras. Entonces, ahí está, ¿no? Estos son los grupos populares. Estas castas eran los que tenían menos beneficios en la sociedad. Como el rey había prohibido que los grupos sociales se mezclaran, pero el rey era muy católico y no iba a deshacerse de esta gente, no los iba a matar, pues no les quedó otra al monarca más que aguantarse esta situación de que se mezclaran los grupos raciales,
Pero hay una cuestión, los va a castigar esta desobediencia, cobrando altos impuestos a estos grupos e impidiéndoles que pudieran heredar cualquier fortuna o propiedad, por lo que las castas van a ser el grupo menos favorecido de la sociedad porque tienen que pagar un montón de impuestos y además no tienen la posibilidad de heredar. Entonces es gente que se va a volver pobre. Si su papá era medio rico, pues como él no podía heredar nada del padre, entonces se quedan ellos sin nada y a su vez los hijos de estos grupos de castas pues también tampoco van a tener nada y así se van a empezar a generar generaciones y generaciones de gente que no tiene propiedades, que no tiene recursos, que se tiene que dedicar a trabajar y que viven empobrecidos. Entonces, estos, Morelos y Vicente Guerrero, representan a gente de estos grupos y justamente ellos van a ser como la voz popular del movimiento de independencia. Entonces, tenemos dos etapas fifís, diría yo, ¿no? Una etapa de criollos inicial, y luego viene una etapa de gente del pueblo representada por Morelos, otra etapa de gente del pueblo representada por Vicente Guerrero y una etapa en donde los criollos fifís retoman el movimiento y consuman la independencia, ¿ok? Entonces, vean, la etapa del inicio va de 1910 a 1911, la organización va del 11 al 15, la resistencia va del 15 al 20 y finalmente la consumación va del 20 al 21. ¿Qué nos preguntan en el examen? Muchas preguntas para área 1, para área 2, área 3 y 4 específicamente van en el sentido de identificar a los líderes en orden consecutivo de cada una de estas etapas. Para área 3 y para área 4, sobre todo aquí se carga mucho la mano en esta parte del examen y nos piden identificar ciertas características de cada uno de los movimientos. La etapa del inicio está caracterizada por ser la etapa del movimiento de Hidalgo, cuyo líder va a ser Miguel Hidalgo. Luego, la etapa de la organización va a estar dividida en dos líderes, uno todavía criollo, otro que ya no va a ser criollo, que además va a ser el principal exponente de esta etapa, que es José María Morelos, y luego la tercera etapa también va a ser dirigida por un sujeto que tampoco es criollo, que es de una casta, les dije era mulato, ¿no? Es Vicente Guerrero. Este Vicente Guerrero, pues bueno, es el líder de la tercera etapa. Esta etapa la conocemos como la etapa de la resistencia o de la etapa del movimiento de Guerrero, y finalmente el último líder va a ser Agustín de Iturbide en la etapa de la consumación. Las características están aquí abajo. Por ejemplo, en la primera etapa, la etapa de Hidalgo, vamos a ver que el movimiento recluta hasta 25,000 personas, o sea, prácticamente un pueblo entero anda allí caminando junto con Hidalgo en busca de, pues, apoyar las reclamaciones que está haciendo el cura, pero además, otra cosa muy importante es que el movimiento está muy desorganizado, el movimiento está tremendamente desorganizado. El cura no sabe organizar el movimiento. Esa es una característica muy importante. Otra cosa es que en la segunda etapa el movimiento sí va a estar organizado, por eso se llama la organización y además se va a expandir. Lo que va a hacer Morelos es buscar a otros líderes en otras partes que se unan al movimiento, organizarlo, darle sentido y pues obviamente aquí es donde van a cambiar las reclamaciones, pues la base sobre todo va a ser muy popular. Si esta base era más fifí, acá la base del pueblo va a ser bien popular y las reclamaciones del pueblo ya van a ser más populares. En la tercera etapa vamos a tener la resistencia, pues vamos a ver que el movimiento empieza a irse para abajo y entonces a Vicente Guerrero le tocará hacer resistir el movimiento y finalmente la cuarta etapa se llama la consumación porque otra vez la base fifi criolla retoma el movimiento y da el golpe final para la consumación de la independencia. ¿Qué hay de fondo de todo esto? Pues a pesar de que vienen de dos grupos sociales distintos, criollos y de las castas, lo cierto es que a todos los están influenciando las ideas de la Ilustración. Ya vimos en clases pasadas que la Ilustración fue este movimiento cultural que viene de Francia y que lo que busca sobre todo es la exigencia de derechos para todos los ciudadanos, de igualdad política para todos los integrantes de un estado, de una nación, y también la idea de autonomía política y soberanía política que implican en conjunto que el pueblo pueda decidir sobre su propia forma de gobierno. Hablan de representatividad. La representatividad es la capacidad de los pueblos para elegir
delegados a los que van a llamar diputados y que se eligen a través de mecanismos democráticos, es decir, a través del voto, ¿no? Para que ellos representen la soberanía popular y hagan tipos de gobierno. Y además, otra cosa muy importante, la idea de que estas formas de gobierno tienen que estar dirigidas por leyes que hace el pueblo a través de los diputados. El pueblo vota por los diputados hacen leyes y esas leyes las conocemos como el contrato social. Ese contrato social, pues obviamente, es la Constitución. Y entonces aquí sí tenemos una variación, como vimos en la Revolución Francesa. Va a haber algunos grupos de la sociedad que van a preferir que sean monarquías constitucionales, o sea, que existan reyes, pero controlados fuertemente por constituciones que tienen leyes hechas por el pueblo. Y por otro lado, otros más radicales van a promover la formación de repúblicas, en las que ya no existan monarcas y que todos los cargos públicos sean de representación popular, es decir, que el pueblo participe en las elecciones y que tome la dirección política al 100% de todo el sistema de gobierno. Así, en la Revolución Francesa vimos aparecer dos grupos que se llaman el grupo de los jacobinos y el grupo de los girondinos. Y entonces, el grupo de los jacobinos, pues era más radical, por ejemplo, proponer una república. El grupo de los girondinos va a ser menos radical, proponer una monarquía constitucional. ¿Qué les recuerdo todo esto? Porque justo esto se repite en la independencia de México. Los criollos van a ser más girondinos, es decir, más moderados y van a proponer monarquías constitucionales, mientras que los jacobinos, más radicales, como Morelos y Vicente Guerrero, van a proponer una república. Y esto básicamente es como el hilo conductor de todo este movimiento de independencia. Si ustedes logran entender esto, las preguntas del examen y el tema se les va a hacer muy sencillo porque también de pronto es una montaña rusa, damos muchas vueltas. Vale, entonces, hasta aquí, ahora sí, vamos a ver ya propiamente lo que nos preguntan en el examen. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver algunas de las causas del movimiento de independencia y aquí les voy a poner algunas de ellas. Sí, bueno, en clases pasadas habíamos comentado que algunas de las causas que se van a encontrar, por ejemplo, es la desigualdad social. Históricamente, desde que se da la conquista de este territorio de la Nueva España, en la época, bueno, 1500, en la época de Hernán Cortés, tras que se consuma, digamos, la conquista y surge la Nueva España, la sociedad va a ser completamente desigual. Entonces, hay una explotación de los grupos más pobres como indios, castas y obviamente los esclavos, y hay una fuerte discriminación social que se siente de las poblaciones blancas hacia abajo. Los peninsulares discriminan a los criollos y los peninsulares discriminan a los indios y así viceversa nos vamos, ¿no? Hacia abajo en la pirámide social. Esta va a ser una causa interna, la discriminación social, pues ocurre adentro de la Nueva España. Las causas internas siempre tienen que ver con cosas que ocurren adentro del lugar que estamos analizando. Las causas externas tienen que ver con cosas que vienen de fuera. Por ejemplo, de fuera van a venir movimientos como las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, si ustedes recuerdan, para los que apenas se van integrando con nosotros, les comento, las reformas borbónicas van a ser una serie de reformas aplicadas por los reyes borbones, que originalmente eran de Francia, pero llegan a gobernar a España, y que lo que van a buscar es mantener el control de la corona sobre el territorio. La corona había perdido parte de ese poder, acuérdense, y entonces las reformas borbónicas van a tratar de recuperar el poder, y esto implica sobre todo el cobro de un montón de impuestos, lo que va a molestar a la población. Las como 10 reformas borbónicas que se aplican entre el gobierno de Carlos III y su hijo Carlos IV, que es este señor de acá, bueno, el tercero que se ve en esta imagen de acá hasta el fondo, van a afectar mucho a la sociedad de la Nueva España, pues sobre todo les van a cobrar un montón de impuestos y esto es lo que va a molestar a todos los sectores de la sociedad. Castas, indios, criollos, bueno, los peninsulares no pagan impuestos, entonces ellos no, y los negros tampoco, pero pues los negros son esclavos. Entonces, sobre todo a estos tres grupos de la sociedad, a los criollos y al sector más popular, el sector del pueblo, que serían los indios, y por otro lado también las castas. Otra cosa también muy importante, esta es una causa externa, ¿no? Las reformas borbónicas. Una causa interna bien importante es que a lo largo de estos 300 años, los criollos
van a empezar a desarrollar un sentimiento de identidad llamado el criollismo. Este sentimiento de identidad es una causa interna, pues ocurre al interior de la Nueva España y en general de todos los virreinatos americanos de España. Entonces, bueno, el criollismo es un movimiento que parte de un sentimiento de identidad y que con el tiempo, cuando lleguen las ideas de la Ilustración, va a empezar a fomentar que los criollos empiecen a luchar por la igualdad, por la autonomía y por la soberanía, que son ideas y valores de la revolución, de las revoluciones que están promoviendo en este momento, ¿no? De la Ilustración y de las revoluciones que hemos visto, que son las revoluciones burguesas. Entonces, este sentimiento de identidad y de orgullo hace que los criollos no se sientan menos, sino todo lo contrario, se sientan orgullosos de haber nacido en América y que además empiecen a luchar para tener un trato igualitario por parte de la corona con respecto a los peninsulares. Entonces, ¿qué es lo que proponen ellos? Sobre todo en este momento van a proponer, bueno, hay dos fases, ¿no? Hay dos grupos de criollos. Un grupo de criollos va a promover la autonomía, es decir, que se les permita gobernar, que ellos sean los funcionarios de gobierno y que ya no se manden peninsulares, y por otro lado, otro bloque propone la soberanía, es decir, ya separarse de España y formar su propia forma de gobierno. Y esto más o menos se desata como por 1770, 80, pero en medio de esto aparecen ahora sí todas las revoluciones burguesas que estuvimos viendo en los temas pasados, que son la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa, que son ejemplos muy claros de que el pueblo se puede levantar contra sus formas de gobierno y crear nuevas formas de gobierno, tanto en la Revolución Francesa como en la independencia de las 13 colonias. Los pobladores retaron a sus gobiernos y finalmente crearon gobiernos soberanos, es decir, gobiernos del pueblo y para el pueblo, ¿ok? Y entonces el resultado de toda esta historia es que todo esto se va a sumar, todo esto lo vamos a meter a la licuadora y casi está listo nuestro licuado, que serían las causas que dieron origen a la independencia de la Nueva España, pero falta todavía un pequeño detalle, y ese pequeño detalle va a ser que todo está como a punto de estallar, se están dando movimientos y reacomodos muy interesantes cuando un señor llamado Napoleón Bonaparte, que surgió con la Revolución Francesa, que toma el poder de Francia en la última etapa de la Revolución Francesa, comienza con un proceso de expansión. Y en ese proceso de expansión, pues Francia es vecina de España, entonces Francia se mueve hacia el occidente, digamos, se mueve hacia el lado izquierdo y entonces lo que hace es invadir España. Con la invasión militar a España, pues obviamente lo que hace Napoleón es secuestrar al rey de España. Secuestra al rey de España llamado Carlos IV. Rápidamente su hijo, Fernando VII, que es este otro muchachito que vemos aquí, este que les acabo de seleccionar, es decir, este man de aquí, este que les estoy rayando justamente, ese Fernando VII se va a levantar para tratar de defender a España y se empieza a pelear con el Papa porque Fernando VII siempre había querido tener la corona para él. No esperaba, ya no se aguantaba el momento en el que pudiera arrancarle la corona a su papá, y pues este fue el pretexto perfecto. Entonces, según Fernando VII, va a tomar la corona y se va a levantar para defender a España de la invasión napoleónica de los franceses, y en medio de esto, pues los termina tomando prisioneros Napoleón, los secuestra, se los lleva a un lugar llamado Bayona, y finalmente lo que ocurre es que se da la famosa abdicación de Bayona. La abdicación de Bayona también es una pregunta muy importante porque es parte de las causas que van a dar origen a este proceso de independencia, pues con la abdicación de Bayona lo que pasa es que ocurre un vacío de poder, se abre como un hueco, hagan de cuenta, el golpe militar que da Napoleón es como si tuviéramos una pared y de pronto alguien le pegara ahí a la pared y entonces se queda ese hueco, ese hoyo, ¿no? O sea, hay una crisis, hay un vacío de poder, los reyes están secuestrados y no hay más quien gobierne en España. Napoleón hace esto para imponer a su hermano José I, José Bonaparte, como rey de España. Esta sería, por lo tanto, una causa externa, pues se da desde Francia, ¿no? Y otra causa externa, además, bien importante, va a ser que, pues, el Napoleón impone a su hermano, pero el pueblo en España no acepta al hermano. Entonces, ¿nosotros quién le vamos a andar haciendo caso a ese José Bonaparte? Entonces, mucha gente española
inspirada en las ideas de la Revolución Francesa, de la independencia de las 13 colonias, pero sobre todo de la Ilustración, apela a este principio que yo les dije, que es el de la autonomía, es decir, poner mi propia forma de gobierno, y de la soberanía, es decir, que yo elija cómo quiero ser gobernado. Lo hacen de manera provisional. Entonces, lo que hace el pueblo español es no obedecer a José Bonaparte, al que le llaman rey usurpador, y entonces lo que hacen es formar una junta autónoma de gobierno para gobernar en lo que Fernando VII regresa, en lo que según el pueblo iba a ir a rescatar a Fernando VII, que nunca lo van a lograr. Y entonces en España se crea esta junta que se llama la Junta Central de Gobierno en Sevilla. Esta Junta Central de Gobierno en Sevilla se convierte también en una causa externa, esta eclosión juntera, pues así se le llamó a este movimiento, porque lo que pasa es que a partir de que se crea la Junta en Sevilla, también en América, en los diferentes virreinatos, se va a promover la creación de estas juntas autónomas también. Por eso se llama eclosión juntera. Eclosionar es, por ejemplo, se refiere al momento en el que algo se fusiona y surge, ¿no? Por ejemplo, sobre todo esto se utiliza, es una metáfora, ¿no? Pero cuando los huevos de gallina eclosionan es que ya están listos los pollitos, ¿no? Es que pues, ya van a nacer. Así. Entonces, en este sentido se utiliza esta metáfora de la eclosión juntera, pues van a empezar a fusionarse varias juntas y de pronto, ¡pum!, van a empezar a surgir esas juntas. La lógica es, en España, la gente del pueblo, en general, la gente del pueblo creó juntas a través de hacer elecciones y nombrar a diputados, se hicieron juntas, ¿no? Y el problema en España, pues no tiene mayor ciencia, porque allí todos son pueblo. Pero el problema es cuando la gente en América se entera. Cuando en América se enteran de que el rey ha sido secuestrado, de que Napoleón lo tiene secuestrado, de que Napoleón ha invadido España y de que en España se han creado juntas autónomas, a los criollos se les prende el foco. Y entonces los criollos dicen, claro, pues este es el pretexto perfecto. Por eso les decía que se imaginaran esta como pared en la que se abrió un boquete, porque justo por ese boquete se van a colar los criollos y van a buscar tomar el poder. ¿Cómo? Pues creando juntas. La intención es crear estas juntas autónomas para entonces ellos tomar el control. Porque ¿cómo se van a crear estas juntas? Pues estas juntas en España se crearon con la gente de las comunidades, la gente del pueblo, vota por diputados, los diputados van a la junta y la junta es la que va, a través de votos, va a tomar las decisiones políticas. Eso es lo que van a querer los criollos. Y entonces, cuando la primera vez se reúnen todos los funcionarios de gobierno, que en su mayoría eran peninsulares, y los criollos y la gente del pueblo, y se les avisa, se empieza a hacer toda esta controversia. Y algunos criollos que se encontraban como funcionarios menores de gobierno en los ayuntamientos, que eran las instituciones políticas más bajas de la estructura política, las inmediatas, a la gente del pueblo, o sea, lo semejante a lo que hoy serían los palacios municipales o las alcaldías, ¿no? Allí justamente hay algunos funcionarios criollos, y esos funcionarios criollos son los que van a empezar a promover que entonces se haga lo mismo que en España, que se convoque a votaciones, que se elijan diputados y que esos diputados creen una junta. Entonces, bueno, cuando se dice, bueno, ¿quién es la gente del pueblo? Pues la gente del pueblo, muchachos, son criollos sobre todo, ¿no? Se va a pensar que la burguesía debe de ser la que represente al pueblo. Entonces, en este caso, la burguesía en América son los criollos. Por lo que esto rápidamente los peninsulares lo toman como una amenaza, porque los están dejando fuera de la jugada. Los funcionarios peninsulares les están diciendo, pues ustedes si quieren pueden participar, pero los peninsulares son un grupo muy chiquito y muy reducido. Y el grupo que mayoritariamente ahora representaría al pueblo, pues serían los criollos. Por eso a los peninsulares no les agrada esta idea de crear una junta, pero los criollos van a empezar a promover la creación de la junta, específicamente los criollos del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que es uno de los antecedentes de este movimiento. En 1808, algunos personajes que trabajaban como funcionarios del Ayuntamiento de la Ciudad de México, ahí justamente se los puse con amarillo, lo que van a tratar de crear es una junta autónoma para gobernar en nombre de Fernando VII. Esta es una pregunta de examen, no la pierdan nunca de vista. Cuando vean, ¿para qué? O sea,
cuando les pregunten cuál es el objetivo de las juntas autónomas de gobierno, que nos lo preguntan muy constantemente, pues el objetivo de las juntas autónomas es gobernar en nombre de Fernando VII. O sea, en nombre de Fernando VII, pero realmente los que gobiernen en la junta, pues van a tomar las decisiones que se les dé la gana, porque en realidad el nombre de Fernando VII nada más va a ser un pretexto para en ello amparar todos los cambios que van a hacer los criollos. ¿Qué cambios quieren hacer los criollos? Pues los criollos específicamente lo que quieren hacer es tirar las reformas borbónicas, que unos 50 años antes los habían afectado y que durante todo este tiempo, de 50 años atrás hasta 1808, habían estado vigentes, ¿vale? Su intención es esa. Entonces, cuando este grupo de criollos convence al virrey, que es la máxima autoridad del virreinato de la Nueva España, que era el representante del rey, ¿no? De que hagan la junta y el virrey está de acuerdo, los demás funcionarios peninsulares se asustan y dicen, no, esto no puede ser posible. Y entonces lo que hacen es rápidamente meter a esta gente a la cárcel. Los meten a la cárcel y bloquean y rompen la posibilidad de crear un ayuntamiento. Y lo que hacen los peninsulares, una junta de gobierno, lo que hacen los peninsulares automáticamente es casi lo mismo que Napoleón. Quitan al virrey Iturrigaray, lo secuestran, lo mandan de regreso a España e imponen a un virrey usurpador. Y entonces, para muchos criollos, los peninsulares hicieron lo mismo que Napoleón y están violentando, al igual que Napoleón en España, el derecho a la autonomía y el derecho a la soberanía, los derechos prácticamente de los criollos, que son los representantes del pueblo en este momento. Por lo que a partir de este momento se van a crear nuevas juntas para tratar, además de tumbar al gobierno usurpador que los peninsulares pusieron en la Ciudad de México. Y entonces así, en 1809 se hace otra junta. Y esta junta lo mismo va a querer, acuérdense que cuando vean juntas autónomas o juntas de conspiración, porque van a conspirar en contra del gobierno usurpador de la Ciudad de México, pues va a ser obviamente que estos van a querer tomar el poder, pero a nombre de Fernando VII siempre, ¿ok? Y en 1809, perdón, es descubierta esta junta, se llamó la Junta de Valladolid, se hizo en Michoacán, acá en Valladolid, y va a ser obviamente descubierta. Entonces, cuando sea descubierta, va a ser desmantelada por los funcionarios peninsulares, pero de aquí se va a escapar justamente un sujeto que estuvo implicado con la organización de esta primera junta. Ese sujeto se llama Ignacio Allende, y entonces justamente Ignacio Allende se mueve hacia Querétaro, se va a refugiar en Querétaro, y a partir de 1810 lo que vamos a tener es que en conjunto con otros criollos como Miguel Domínguez, su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, que era el gobernador o corregidor de Querétaro, y de su esposa la corregidora obviamente, y otros sujetos como Miguel Hidalgo, Aldama, Abasolo, que eran criollos, pero que además estaban también en el ejército, ¿no? Van a empezar a conspirar. Toda esta gente es criolla, toda esta gente va a conspirar en contra del gobierno usurpador de la Ciudad de México, y este también va a ser el objetivo de la Junta de Conspiración de Querétaro, gobernar en nombre de Fernando VII. El plan ya estaba hecho y pues prácticamente el inicio de este movimiento era reclutar un montón de criollos, reclutar un montón de gente del pueblo, reclutar un montón de armas, darles armas, hacerlos ir hasta la Ciudad de México, ir secuestrando peninsulares conforme iban pasando hasta llegar a la Ciudad de México, y al llegar a la Ciudad de México canjear la vida de estos rehenes por la de los funcionarios peninsulares. Entonces, una vez que los funcionarios peninsulares y el virrey usurpador se entregaran, pues se supone, en teoría, los iban a meter a las cárceles, y entonces, acto seguido, los criollos ahora sí libremente iban a poder hacer su junta de gobierno en nombre de Fernando VII. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Los escucho. No, profe. ¿No? ¿Todo No, bien? profe. Perfecto, muy bien. Ok, nada más No. minimizar esto. Ok, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, vale, súper. Ok. Ok. Vale, perfecto. Entonces,
Así va a iniciar el movimiento. Pues son descubiertos en Querétaro, ustedes ya saben, y finalmente pues van a tener que desmantelar la junta. En realidad en Querétaro no estaba Allende, estaba otro sujeto, estaba la corregidora, estaba Miguel Domínguez. Miguel Domínguez es el gobernador de Querétaro, llamado corregidor, que en este momento así se les llamaba a los gobernadores, y él es el que se entera de que ya los descubrieron, entonces él pues avisa a todo mundo de que ya los descubrieron, y finalmente pues así se termina enterando Allende y Hidalgo, que en realidad no estaban ahí, sino ellos estaban en Guanajuato, pues ellos eran de allá, de Guanajuato. Entonces, justo ellos estaban en Guanajuato cuando se enteran de esta situación, y esto obliga a tomar una decisión: o nos vamos a la guerra en contra de los peninsulares, o nos quedamos, o huimos de la Nueva España, ¿no? Y entonces el resultado de esta historia, como ustedes ya saben, es que pues, deciden Allende e Hidalgo aventarse el tiro, convocar a la gente, ya tenían reclutadas algunas armas, y entonces ahí en el pueblito de donde era cura Miguel Hidalgo, que es el pueblo de Dolores en Guanajuato, convocan a la gente, le dan armas, y entonces le dicen, pues vámonos a la guerra en contra de los peninsulares, que nos han aplastado toda la vida, y además que no nos dejan crear un gobierno en nombre de Fernando VII. Por lo que entonces aquí hay una pregunta muy importante de examen. En el examen últimamente nos han preguntado, perdón, dónde se origina el movimiento de independencia, y siempre nos causa un tema con un poco con conflicto, porque decimos, bueno, ¿dónde, no? ¿En Querétaro o en Guanajuato? Bueno, pues en Querétaro no, porque en Querétaro son desmantelados así, en una cuestión de unos días. Entonces, más bien, ¿dónde inicia el movimiento? El movimiento inicia en Guanajuato, ¿ok? La respuesta correcta para esta pregunta del examen es en Guanajuato. En Guanajuato, en el pueblo de Dolores, Hidalgo convoca en este famoso grito de dolor. En realidad nada más fue como una plática, les dicen arengas, y entonces después de estas arengas, que son nada más como una reflexión, se mueve la gente y van a ir hasta la Ciudad de México. Pues la intención obviamente va a ser lo que les había dicho originalmente, que quieren hacer los criollos desde prácticamente 1809, que era canjear un montón de vida de rehenes por la vía de los funcionarios de gobierno peninsulares, meterlos a la cárcel, y entonces ahora sí permitir que se creen las juntas autónomas, ¿no? Que van a gobernar en nombre de Fernando VII, pero que en realidad sabemos que todas las decisiones políticas van a ser votadas, y que seguramente esas decisiones van a representar los intereses de los criollos. Ok, los primeros puntos en los que van a pasar pues son a Totonilco, San Miguel el Grande, Celaya y Guanajuato, donde se da la famosa toma de la Alhóndiga de Granaditas. La Alhóndiga de Granaditas pues va a ser un fuerte que está en Guanajuato, en donde la población de los alrededores de Guanajuato pues ahí guardaba sus riquezas, guardaban sus joyas, era como una bodega, ¿no? Pero también ahí se va a guardar granos, se van a guardar semillas, se van a guardar armas. Entonces, pues como están moviendo a más de 20,000 personas, Hidalgo lo que necesita son armas y comida, y pues obviamente recursos. Entonces deciden asaltar la Alhóndiga de Granaditas para obtener todo eso y seguir avanzando rumbo a la Ciudad de México. No obstante, se hace aquí un desastre tremendamente grande, y es cuando un grupo de criollos, que al principio estaba convencido del movimiento de Hidalgo, se hacen para atrás, porque va a ser una masacre, una carnicería, o sea, la gente del pueblo va a matar hacia va a ser un desastre completo, e Hidalgo no va a hacer nada para detener esto. Entonces desilusiona a algunos grupos de criollos. Al mismo tiempo en España, pues esta junta de Sevilla, de la que les estaba hablando, estaba tratando de sacar a Napoleón y a su ejército de España, pero al mismo tiempo también, pues el rey ya tiene 2 años preso, Fernando VII, y el pueblo español no sabe qué diablos va a hacer de su vida si es que nunca regresa el rey. Entonces, pues como ya han tenido unos años de experiencia de gobierno autónomo, deciden, inspirados en las ideas de la Ilustración, convocar a la creación de unas cortes que se llaman las Cortes de Cádiz, para hacer una constitución con leyes creadas por gente del pueblo para gobernar a toda España. Esta constitución va a tener una base liberal, es decir, esta constitución va a estar muy inspirada en las ideas de la Ilustración, que habla de muchos derechos, que habla de igualdad para todos, que habla de libertad de mercado o laissez-faire, como también viene en el examen, o es decir, que habla de un sistema económico donde el gobierno no va a meter la mano en los asuntos de la economía, donde va a dejar que los asuntos económicos estén en manos de los burgueses, de los propietarios de los negocios.
Y entonces, pues, van a crear una constitución, lo que transformaría a España de una monarquía absoluta, donde solo el monarca manda y tiene todo el poder, a transformarla en una monarquía constitucional. O sea, ahí vemos ideas de la ilustración y de los cambios políticos ilustrados. Entonces, eso es en España. Se va a convocar a un número de diputados, esos números de diputados van a ser electos entre los criollos, eso sí lo permiten los peninsulares, pues porque eso viene directo desde España, y entonces los peninsulares que gobiernan en América, pues no les queda de otra más que permitir que así sea, y un grupo de diputados criollos se va para allá. Generalmente estos criollos son gente que no está de acuerdo con los desastres de Hidalgo. Mientras tanto, en el plan B, muchachos, Hidalgo sigue avanzando por la ruta y se mueve de Guanajuato hacia Michoacán. Al moverse en Michoacán, lo va a intersectar uno de sus viejos alumnos, que es José María Morelos, que también era sacerdote, y que les dije hace rato, él sí no era criollo, él pertenecía a la gente del pueblo. Él pues tenía ahí su parroquia en Michoacán y entonces se acerca a este Hidalgo y le pide que le deje unirse al movimiento y acompañarlo hasta la Ciudad de México, pero este Hidalgo le dice que no, que a él le encomienda mejor tomar el puerto de Acapulco, pues el puerto de Acapulco es importante porque por ese puerto, Acapulco, estaba conectado con China y de China llegaba la pólvora y las armas. Entonces, lo que necesitan es más pólvora y más armas para terminar con el ejército peninsular, que era muy grande y muy numeroso. Entonces, justamente la primera campaña de Morelos se va hacia el sur y prácticamente toda la zona del sur, lo que es Guerrero, Oaxaca y parte de Michoacán, que es el sur de nuestro país, va a caracterizarse porque allí vamos a tener toda la campaña de Morelos. Entonces hay una pregunta de examen que nos dice, ¿quién es el líder insurgente que controló la zona del sur durante el movimiento de independencia? Pues tenemos que decir que el líder que controla la parte del sur durante el movimiento de independencia es José María Morelos. Entonces, Morelos arma una tropa con gente del pueblo y se mueve hacia Acapulco para tratar de tomar el puerto, mientras que Hidalgo de Michoacán se mueve rumbo hacia el Estado de México para tratar de entrar por Toluca y llegar hasta la Ciudad de México. Mientras Morelos anda en el sur, Hidalgo se mueve y finalmente llega a Toluca, a un lugar que se llama el Monte de las Cruces. Y allí en la batalla del Monte de las Cruces va a salir un general y lo va a tratar de interceptar para vencerlo, pero este Hidalgo, perdón, trae como a 20,000 personas. Entonces, eso sí, son un montón de personas, por lo que gana el ejército insurgente de Hidalgo y entonces se van a estacionar finalmente en lo que hoy es la Marquesa y le van a empezar a mandar cartas al virrey que en este momento estaba gobernando en la Nueva España para que se apellidaba Venegas, acá está este virrey, a veces nos preguntan por él en el examen, ¿no? Y entonces, para que se entregue, eso es lo que le están pidiendo al virrey, que se entregue, pues que prácticamente se entreguen todos para poder hacer esto que les decía, su junta de gobierno para gobernar en nombre de Fernando VII. El virrey lo que hace como estrategia es plantear los indultos. ¿Qué son los indultos? Pues son perdones, es decir, perdonarle la vida a las personas que están acompañando a Hidalgo a cambio de que se salgan del movimiento. Pero en este momento esta medida no es muy popular, por lo que entonces pues casi nadie pela al virrey. Entonces parece que todo está perdido, parece que Hidalgo va a entrar a la Ciudad de México. La Ciudad de México era la ciudad más importante de toda la Nueva España, donde vivía la gente más rica, más fifí, más poderosa, y entonces todo el mundo ya está pensando que la carnicería va a ser 3 veces peor que la lóndiga de Granaditas, cuando Hidalgo decide retirarse. Decide retirarse, aún no sabemos bien por qué, pero se va para Guadalajara. Manda cartas a Guadalajara, en Guadalajara hay todavía más criollos que en la Ciudad de México, y entonces lo invitan a irse hacia Guadalajara, e Hidalgo decide mejor irse para Guadalajara, en una intención de, si no puede, es que esto no queda muy claro, así fue, pues, ¿qué les puedo decir yo? No tenemos a Hidalgo para que nos platique por qué hizo esto, pero parece ser que en un intento por que no se repitiera la carnicería tan grande como había pasado en la toma de la Lóndiga de Granaditas, desiste y se va para Guadalajara, y la intención es que entonces lo que va a hacer Hidalgo es va a fundar su propio gobierno, su gobierno insurgente, con su junta autónoma, y desde ahí va a empezar a invitar a otras personas
de la Nueva España a que se levanten en sus localidades y dejen de obedecer al gobierno de la Ciudad de México para empezar a mandar tributo, dinero, impuestos y que decidan darle la obediencia al gobierno en Guadalajara. Que es importante recordar para el examen, que, que el gobierno de Guadalajara es el gobierno insurgente de Hidalgo, y que allí Hidalgo va a empezar a lanzar algunos decretos que son muy liberales, es decir, que hablan de acabar con los privilegios de los grupos privilegiados de peninsulares y crear una sociedad más justa y más equitativa, más igual. Por ejemplo, le pone fin al sistema de castas. Él dice que se acabaron las castas, se acabaron que se les cobren un montón de impuestos y de que se les vea como menos. Se acaba la esclavitud y entonces con esto se lleva al bolsillo a un montón de negros que ya querían ser libres, ¿no? La gente que pues, se ampara al gobierno de Guadalajara huye de sus dueños y se va a Guadalajara y se convierte pues, en un soldado más de este gobierno, ¿no? Y finalmente desde Guadalajara va a crear un periódico llamado El Despertador Americano, que es un periódico con el cual Hidalgo va a empezar a difundir sus ideas por todo el virreinato para tratar de convencer a la mayoría de la población que desobedezca a los peninsulares y al gobierno de la Ciudad de México para que comiencen a luchar por su independencia. Por eso se llama el despertador americano, ¿no? Es como despierten, gente de América, despierten de la opresión en la que los tienen sometidos y los han tenido sometidos por 300 años. Entonces, esto es bien importante para el examen. Estos tres aspectos, pues lo preguntan muy recurrentemente y sobre todo lo preguntan en área 2 y en área 4. Lo he visto mucho, muy seguido. Y para área 3 preguntan sobre todo estas dos cosas, como cuáles son las propuestas del gobierno de Hidalgo, fin del sistema de castas y fin de la esclavitud. Ah, otra cosa, muchos indios habían sido despojados de sus tierras, pues entre criollos y peninsulares habían montado haciendas y habían despojado a un montón de indios. Entonces, el tercer decreto de Hidalgo también va para los indios, que lo que les proponía era que se unieran a la causa y a cambio, pues, promovería la restitución de sus tierras, o sea que se les regresaran las tierras a los indígenas campesinos. Entonces, pues el gobierno de Hidalgo en Guadalajara tiene cierta popularidad y esto preocupa al gobierno peninsular en la Ciudad de México, por lo que mandan a un general llamado el general Calleja para que detenga ya a Hidalgo, y entonces lo que hace Calleja es llegar hasta Guadalajara y van a tener un enfrentamiento llamado la batalla del Puente de Calderón. Y la batalla del Puente de Calderón también se da en Guadalajara, esto casi no nos lo han preguntado, pero finalmente la batalla del Puente de Calderón resulta victoriosa para los peninsulares y muy contraproducente para los insurgentes, quienes pierden, y entonces a partir de ese momento Hidalgo decide moverse cada vez más al norte. Y entonces se va a ir prácticamente hasta Chihuahua, hasta Coahuila, va a ir subiendo Zacatecas, Coahuila, Chihuahua. Mientras tanto, como ya les había dicho, ¿quién se encuentra en el sur, muchachos? Haciendo las mismas cosas, pero en la zona sur. Morelos. Morelos, exactamente, bien importante, ¿verdad? Morelos en la zona sur. Y entonces vean, aquí están las aventuras de estos dos sujetos muy importantes, ¿no? Al final, pues este Hidalgo se va a ir quedando sin gente, lo van a ir persiguiendo hasta que casi acaban con todo su ejército, y este Hidalgo, entonces llegando prácticamente a la ciudad de Monclova, en Coahuila, va a estar en un pobladito llamado Acatita de Baján, y entonces en Baján me lo toman prisionero, lo interceptan, lo toman prisionero y finalmente lo van a trasladar a Chihuahua, donde, esto es una pregunta de examen, va a ser fusilado Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, quienes eran los generales que iban acompañándolo en esta travesía que cada vez se iba moviendo más al norte. Y así con esto se acaba la primera etapa, que es la etapa del inicio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Ok, acuérdense nada más, importantísimo para el examen, el gobierno en Guadalajara, y otra cosa bien importante, esto, la captura en Monclova, eso es bien importante, además de que el movimiento de independencia inicia en Guanajuato y, o por supuesto, claro que sí, las campañas de Morelos en el sur. Eso es bien importante, porque casi es lo que nos han preguntado en el examen. Viene una segunda etapa, ahora sí, muerto Hidalgo y toda esta gente, ya saben, si no lo saben, pues se los comento rápidamente, pero yo creo que sí lo saben porque esto es como bien Vox Populi, ¿no?
las cabezas las van a colgar en la lóndiga de Granadita, o sea, los fusilan, los decapitan y se acabó. Entonces, a partir de este momento, hay como una crisis en el bando de los criollos, pues prácticamente el gran líder criollo, que era este Hidalgo, pues está muerto, y también un montón de gente criolla. Quien intenta retomar por un momento el movimiento criollo es un señor llamado Ignacio López Rayón. Este es bien importante porque también nos lo han preguntado en el examen. El proyecto de Ignacio López Rayón es continuar con su junta de gobierno. Él la llama Junta de Gobierno Insurgente, pero sigue siendo la misma lógica de los criollos, crear su junta de gobierno para gobernar, como ustedes ya saben, en nombre de Fernando VII. Y entonces, este señor Ignacio López Rayón va a tratar de crear esta junta en Zitácuaro. Él le puso el nombre de la Junta Gubernativa de las Américas, pero para los cuates el apodo es la Junta de Zitácuaro, y así se conoce, y en el examen les preguntan por la Junta de Zitácuaro. Este líder va a tener, pues, entre 1811 y 13, cierta popularidad, va a convencer a muchos otros líderes insurgentes que se unan a la Junta de Zitácuaro y va a organizar el movimiento insurgente que se había quedado roto desde la etapa de este Hidalgo, pero realmente, pues, no va a ser tan popular como Morelos. Morelos se empieza a ser más popular entre la gente del pueblo porque sus medidas justamente son más radicales, son más jacobinas, pero al mismo tiempo, al ser más radicales, promueven cambios muy importantes para los sectores populares, mientras que Ignacio López Rayón sigue siendo más este criollo fifí, que al final atiende a las necesidades de los criollos, de la gente propietaria, de los que querían el control político, pero que no vivían mal económicamente, que sí eran relegados y subestimados por los peninsulares, pero que al final vivían pues relativamente bien económicamente. Así que, pues, obviamente, Morelos se va a hacer más popular, es más popular entre la gente del pueblo y empieza a jalar más banda además. Llega un momento en el que entonces, Morelos incluso se adhiere a la Junta de Zitácuaro. Y pues hay igual varios otros líderes que se han unido a la Junta de Zitácuaro, que obedecen a este Ignacio López Rayón, aunque de todos esos líderes, Morelos como que anda en su trip, como que anda por su rollo. Una pregunta de examen que nos han hecho, sobre todo para UAM, si ustedes van a hacer exámenes para la UAM, para la parte de área 3, bueno, lo que es SH, es cómo se llamó la provincia insurgente de Morelos. Esa provincia recibe el nombre de Tecpan. Hoy todavía existe una población en Guerrero que se llama así, Tecpan. Él le pone este nombre. Entonces, digamos que la zona que controla Morelos en el sur, así él la llamó Tecpan. Obviamente, como ya sabemos, sus operaciones se están dando en el sur, ¿ok? Y pues él era vocal de esta Junta Gubernativa de América, pero dado el momento empieza a tener muchos roces con Ignacio López Rayón, porque lo que dice este Morelos es, las ideas de Morelos son, no, ya para qué seguimos insistiendo en que una junta gubernativa en nombre de Fernando VII, tenemos que luchar por nuestra soberanía y por nuestra independencia. Entonces Morelos lo que quiere desde el principio es que sea una independencia y que México, bueno, lo que va a hacer esta nación, que después va a ser México, que lo que resulte de la independencia de la Nueva España sea una república, mientras lo que quiere Ignacio López Rayón es que lo que resulte de este gobierno sea una junta gubernativa a nombre de Fernando VII, es decir, que sea una monarquía constitucional. Y entonces ahí está la lucha entre estos dos sujetos, que finalmente en el 13 Ignacio López Rayón pierde la batalla interna, digamos, entre los propios insurgentes, y quien a partir del 13 se va a convertir en un sujeto súper popular y que es ahora sí el líder de la segunda etapa por esa situación, pues es ni más ni menos que Morelos. Como Morelos lo que quiere es ya independizar el territorio, o sea, es muy radical y le dice, no, qué autonomía y qué en nombre de Fernando VII, nada, independencia y se acabó. Llegará a una constitución en el 12 llamada la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz es el resultado de estas Cortes de Cádiz. Es una constitución, como dijimos, muy liberal. Para casos del examen, las propuestas que trae la Constitución de Cádiz es que limita el poder del rey, pues hace de España una monarquía constitucional, promueve la libertad de expresión, pues la Constitución es una constitución ilustrada, liberal, que propone libertades, ¿no? Como la libertad de expresión, y sobre todo va a acabar con los fueros del clero, es decir, con los privilegios que tenía la Iglesia, tanto en España como en América. Esto obviamente a los peninsulares no les agrada nada, porque además va a convertir a todos en seres iguales ante la ley. Esta es otra propuesta ilustrada de un filósofo llamado Voltaire.
la igualdad jurídica. Entonces, para esta constitución de pronto desaparecen las categorías indio, desaparecen las castas, desaparecen peninsulares, criollos, y acto seguido todos son considerados como ciudadanos iguales de la monarquía española, con las mismas posibilidades de poder tener cargos públicos, de poder participar en la vida política, y esto es lo que no les gusta a los peninsulares, porque dicen, si no les gusta, imagínense, chicos, si no les va a gustar compartir el poder con los criollos, que son muy similares a ellos, pues menos con los indios, menos con las castas, menos con la gente morenita, ¿no? Y de baja educación, decían ellos, porque los peninsulares son súper racistas. Entonces los peninsulares no hacen caso a esta Constitución de Cádiz y no la quieren aplicar. Pero al mismo tiempo, el máximo líder del movimiento insurgente también dice, no, ¿yo para qué quiero esta Constitución? Si yo ya lo que quiero es independizar este territorio. Entonces nadie pela la pobre Constitución de Cádiz. No obstante, para el examen es importante recordar esos tres aspectos que les marqué con rojo. Luego entonces vamos a tener que lo que hace Morelos es un último intento por tratar de tomar la Ciudad de México y de un solo golpe independizar todo el territorio. Ese último intento se llamó el sitio de Cuautla, que es algo que debemos de recordar. En el sitio de Cuautla, Morelos lo que va a intentar durante esta etapa llamada la organización es reclutar a todas sus tropas, que también eran como 20,000 personas, meterlas en la ciudad de Cuautla, que está muy cerquita por el oriente de la Ciudad de México, y luego hacer rápidamente que todo su ejército entrara por la zona del oriente donde no los esperaban y tomaran el control de la ciudad. Entonces, él va a empezar a reclutar a la gente en Cuautla, pero el gobierno peninsular se entera y entonces mandan otra vez a este general Calleja para rodear a la ciudad donde está metido Morelos y su gente y no dejarlo salir. Por eso se llama el sitio de Cuautla. Después de 3 meses de estar en batallas y de no poder salir, finalmente Morelos logra salir con toda su tropa y se escapa otra vez hacia la región de Tecpan, que es el sur, específicamente en Guerrero. La base de sus acciones y de su movimiento va a ser en el estado de Guerrero. Allí, este Morelos pues va a tener algunos años muy importantes del 13 al 15, donde se va a hacer un sujeto súper popular, tiene muchísimo éxito y está poniendo en jaque al gobierno peninsular. Así que lo que va a hacer justamente es en este lugar llamado Chilpancingo, él así en todo el esplendor de su poder y de su popularidad, convoca a la creación de un congreso, pues como México se va, bueno, más bien como la Nueva España se va a independizar y van a ser una nueva nación, lo primerito que necesita cualquier nueva nación es su propio contrato social, es decir, su propia constitución. Así que este Congreso de Chilpancingo, o también llamado de Anáhuac, así puede venir también en el examen, va a tratar de crear una constitución. Morelos hace unos apuntes, un borrador de esa constitución. Ese borrador se le conoce con el nombre de los sentimientos de la nación. Esta es otra pregunta de examen muy popular, muy recurrente. ¿Cómo se le llama al documento donde están reflejadas las ideas políticas de Morelos? Ese documento se llaman los sentimientos de la nación. Por eso vamos a decir que este es el ideario político de Morelos. ¿De acuerdo? Este es el ideario político de Morelos, los sentimientos de la nación. ¿Por qué se llama Náhuac? Porque él, antes de llamarse México, Morelos propuso que este país se llamara Anáhuac, por eso se llama así el Congreso de Anáhuac. Bueno, X, ahí esta situación no es como más relevante. Luego, lo que va a pasar entonces es que al mismo tiempo a este general Calleja, que ha tenido muchos éxitos, lo van a nombrar virrey y él se va a encargar de perseguir a los insurgentes a como dé lugar. Es súper violento, llega a las poblaciones, ataca así a toda la población, cuelga niños, fusila gente, o sea, todo lo posible por encontrar a los insurgentes y a la gente que patrocina Morelos, hasta dar con todos los traidores, decía él, y barrer con todos. Luego, al siguiente año, en 1814, es vencido Napoleón en Europa. Y entonces, cuando es vencido, pues regresa Fernando VII. Fernando VII regresa y el pueblo español lo quiere hacer firmar la Constitución de Cádiz, pues en España sí se aplicó, pero justamente en el momento en el que Fernando VII lee eso dice, pues esas son locuras, yo no voy a firmar nada, yo soy el monarca absoluto y aquí mis chicharrones truenan. Entonces, como monarca absoluto,
Fernando VII no va a aceptar que ninguna constitución le limite el poder, como acabamos de ver acá justamente, ¿no? Y entonces, como no se le va a limitar ningún poder a Fernando VII, pues empieza a haber como un problema entre el rey y la gente del Congreso de Cádiz, que hizo la constitución. Total que el rey lo que hace es perseguir a todos estos, y acto seguido también en América va a ser eso. Entonces, el monarca disuelve la constitución de Cádiz, dice esto ya no se va a aplicar, y acto seguido también, desesperado, va a intentar acabar con los movimientos insurgentes, por lo que va a mandar muchos recursos al gobierno de Calleja para tratar de acabar con este movimiento, y es así que con tantos recursos, con más tropas y no sé qué, pues el movimiento termina cayendo. Pero antes de caer, es bien importante, pues es una pregunta de examen para área 3, sobre todo, esta pregunta es muy área 3, es ver qué es lo que decía esa constitución que surgió del Congreso de Chilpancingo. Pues fíjense, esta constitución establece el principio de soberanía popular, es decir, el poder está en el pueblo y nada más que el pueblo. Establece poder ilimitado al Ejecutivo, esto no nos lo preguntan, pero pues obviamente estamos en situación de guerra, así que quien sea el poder ejecutivo, quien sea el presidente, tiene prácticamente muchas funciones para poder pues hacer lo que sea necesario. Lo que sí nos consideran, o bueno, nos dicen en el examen, es que hay una protección a la Iglesia Católica, pues Morelos es sacerdote, y además van a llegar a la conclusión de que lo único que en realidad tiene en común toda la gente que vive en la Nueva España es que todos son católicos. Pues en realidad los criollos son, no sea, nada que ver con los indios nada que ver con las castas nada que ver con los otros grupos y así, ¿no? Los negros menos. Entonces, lo único que en realidad une a toda esta sociedad es la Iglesia Católica, es que todos son católicos, por lo que va a haber una fuerte protección a la Iglesia Católica. Otra cosa muy importante es el sufragio universal, es decir, todos van a poder votar, no importa de qué origen social sean. Aquí Morelos no nada más dice que son criollos los que van a representar al pueblo, sino todos, 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 todos. Miguel, esta constitución la crean diputados que convocan de los insurgentes, o sea, cada líder insurgente va a mandar a su diputado y esos se reúnen en este congreso llamado el Congreso de Chilpancingo. Es decir, el Congreso de Chilpancingo hace la constitución y después de casi un año lo que hacen es, ahí está, la elaboran. Prácticamente Morelos le mete mucha mano, porque obviamente algunas de las ideas, de los sentimientos de la nación, que son ideas políticas de Morelos, van a quedar reflejados aquí, acá, en la Constitución, ¿vale? Muy bien, ok, perfecto. ¿Sí? No hay ningún problema con esto. Bueno, por último, van a prohibir la esclavitud y el sistema de castas. Esto es lo que nos han preguntado en el examen, estas características. ¿Ok? Pues esto es lo que nos dice que esta constitución es liberal, que es ilustrada. Todos somos iguales ante la ley, por eso no hay castas y por eso no hay esclavitud. El voto universal es una medida jacobina de la Revolución Francesa de la Ilustración y promueve la expresión directa de las necesidades del pueblo, de lo que quiere el pueblo, o sea, de la soberanía, y la soberanía popular, pues ni más ni menos, ¿no? El pueblo tiene la capacidad de elegir su propia forma de gobierno. 0 presidentes, aquí, perdón, 0 monarcas, aquí no hablan de monarcas, sino de presidente. Que exista un presidente, que haya división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, o sea, todo el paquete, todo el pack completo de las ideas de la Ilustración se ven reflejadas aquí, en la Constitución de Apatzingán. Y luego entonces, pues obviamente Morelos es muy peligroso, así que finalmente termina cayendo, es derrotado, va a ser juzgado y va a ser ejecutado en Ecatepec. Así que como dice el meme, los de Ecatepec siendo culeros desde 1815, ¿no? No es cierto, si alguien es de Ecatepec no se lo tome en serio, es una broma, pero no se han visto el meme, ¿no? Pero bueno, ok, justo, es fusilado en Ecatepec, se acaba el movimiento. ¿Ok? Justamente allí la fase de la organización acaba. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. En el examen nos preguntan básicamente por la Junta de Zitácuaro, por obviamente otra vez Morelos, la región del sur en Tecpan, por el ideario político de Morelos, que son los sentimientos de la nación. Nos preguntan por algunas características de la Constitución de Cádiz, sobre todo para área 3 y área 4. Otra vez para área 3 específicamente nos van a preguntar, perdón, ya me moví, por la Constitución de Apatzingán.
Y básicamente eso es lo que nos preguntan, ¿vale? Tercera etapa. La tercera etapa es la etapa de la resistencia. Pues cuando cae Morelos es un golpe muy duro para todo el movimiento de independencia, pues ya había caído uno de los grandes líderes, héroes, uno de los grandes gallos, que era Hidalgo, y está cayendo el otro gran gallo de la insurgencia, ¿no? Que era Morelos. Entonces mucha gente se empieza a salir, empieza a desertar, ya no tiene confianza, muchos han muerto también, otros han sido capturados y finalmente pues quedan muy, muy poquitos líderes. Aquí les puse un mapa donde nosotros podemos ver casi como los movimientos. Con amarillo van a ser los movimientos insurgentes, los de morado ahorita no me los pelen, pero aquí tenemos algunos líderes. Por ejemplo, estos líderes, aquí está Ignacio López Rayón, aquí está otro líder que se llama, este es Guadalupe Victoria, este se llama Nicolás Bravo. Pues no nos preguntan por ellos, pero pues quiero que vean que hay como 4 o 5 líderes que todavía andan ahí resistiendo, pero de esos, el que tiene un movimiento como más grande es Vicente Guerrero, que ni crean que tampoco tiene como a 5,000 personas, pero imagínense de 20,000 que tenía Morelos a 5,000, o sea, no es nada, ¿no? Por eso esta etapa se llama la resistencia, porque si lo viéramos en una gráfica, con Hidalgo va subiendo la gráfica, con Morelos se dispara a los cielos la gráfica, y lo que va a pasar con Vicente Guerrero es que empieza a caer y se empieza a ir hacia abajo, por eso el movimiento tiene que resistir. ¿Qué práctica hace este guerrero que nos preguntan en el examen? Una cosa que se llama la guerra de guerrillas. ¿Qué es la guerra de guerrillas? Hacer emboscadas. O sea, lo que hacen es perseguir al ejército peninsular, atacarlo, bajar como si fueran hormigas, atacar, fregarse a quien puedan del ejército peninsular y luego otra vez ir a esconderse. Eso es la guerra de guerrillas. Pequeños grupitos que atacan y desaparecen. Ya no son en esta etapa las grandes batallas en las que se enfrenta el ejército insurgente contra el ejército peninsular y pasan horas y horas y se están cañoneando y se están matando y se están acuchillando. Eso ya no, eso ya es historia pasada. Eso pasó con Morelos, eso pasó con Hidalgo. Aquí no, aquí la guerra es de guerrillas. Llegan, le sueltan una patada a los insurgentes al ejército peninsular y se regresan a las montañas o se van a esconder a ver a dónde, porque obviamente ya el ejército peninsular es mucho más grande. Todas estas prácticas las hace Vicente Guerrero. Otros movimientos de resistencia son los que están aquí, por ejemplo, Manuel Miel y Terán en Tehuacán, Guadalupe Victoria en Veracruz, Ignacio y Ramón López Rayón, que son los hermanos López Rayón en Michoacán, Nicolás Bravo en Veracruz, Pedro Moreno en Guanajuato. No nos los han preguntado para el examen de la UNAM, pero sí de la UAM. De la UAM nos preguntan por los nombres de algunos líderes de la insurgencia y tenemos a Nicolás Bravo, nos aparece Guadalupe Victoria y nos aparecerá también Ignacio López Rayón. Entonces acá está don Ignacio López Rayón, del que ya habíamos hablado hace ratito, ¿no? Para la UNAM no, para la UNAM nada más la guerra de guerrillas. ¿Vale? Ok. Luego entonces, pues cambia la estrategia de la corona española, quitan a Calleja, ponen a otro virrey. Este otro virrey se apellida el virrey Apodaca, del cual sí nos han preguntado, tanto en el examen de la UNAM como en el examen de la UAM. En el examen de la UNAM, pues obviamente es para área 3, sobre todo, y este virrey Apodaca retoma lo que alguna vez había hecho el primer virrey de este proceso, ¿no? Que se apellidaba Venegas, que era soltar indultos, o sea, perdonar a los insurgentes a cambio de que se salgan del movimiento y que delaten a sus compañeros. Lo que hoy diríamos que es el testigo protegido del narco, ¿no? O sea, los delatan, los protegen y aparte les perdonan políticamente todos sus delitos. Entonces, así mismo hace este virrey, mucha gente ya cansada, decepcionada, fastidiada, empieza a coger el indulto y se salen del movimiento insurgente y entonces por eso el movimiento todavía se va más para abajo. Justo en 1817, un guerrillero peninsular llamado Francisco Javier Mina va a venir de España inspirado en las ideas de la Ilustración, según él, a tratar de ayudar a sus hermanos, los insurgentes de la Nueva España, para separar la Nueva España de España y así promover que la Nueva España tenga la independencia que tanto según desea y quiere, ¿no? Y entonces este señor llamado Francisco Javier Mina es español, pero fíjense, viene a apoyar a todos estos líderes insurgentes. Su intención es llegar a la Nueva España y desde allí
pues moverse, aquí tenemos a este señor, y moverse aquí justamente hasta llegar a donde está este Vicente Guerrero y ayudarlo a ir acabando con el ejército de los peninsulares. Pero la verdad es que nada más llega un poquito hasta Guanajuato y casi ni siquiera sale de Guanajuato, pues lo van a tomar prisionero y va a morir fusilado como traidor a su patria. Pues como era español decían, pero ¿cómo lo decidió traicionar a España para apoyar a la Nueva España? Por eso va a ser fusilado como traidor a la patria. Pregunta del examen de la UNAM para área 2 sobre todo. Es decir, nos preguntan, ¿cómo es condenado Javier Mina? Javier Mina es condenado por traidor a la patria, ¿vale? Ok. Y finalmente, pues como pueden ver ustedes, el movimiento pues está yéndose de cabeza. Mina es asesinado, pues casi cada vez más tiene que resistir este Vicente Guerrero, y pues los otros líderes también están resistiendo, pero cada vez están acabando más sus recursos. Llega un momento en el que, por ejemplo, Guerrero se tiene que ir a la sierra y anda prácticamente como el changoleón, o sea, ni se baña, comen lo que cazan ahí en la sierra de Guerrero, bla, 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 ¿no? Por eso este estado se llama así, porque ahí anduvo Vicente Guerrero justamente. Entonces, bueno, o sea, está todo tremendamente mal cuando viene un cambio político muy importante. Según para acabar con todo este movimiento, en España, Fernando VII convoca a un militar muy experimentado llamado Rafael de Riego, y entonces va a mandar a este comandante Rafael de Riego a la Nueva España. Entonces le da dinero, le da ejército y le dice prácticamente que pues, le entrega todo y que se vaya a la Nueva España para ya acabar con Guerrero y con todos estos insurgentes. Nada más que lo que no esperaba el rey de España es que Rafael de Riego es súper liberal, súper ilustrado, y lo que quiere Rafael de Riego es que el rey de España firme la Constitución de Cádiz y todo regrese otra vez al orden liberal, que el poder del rey sea limitado, que haya un montón de libertades y que haya a través de esto una reconciliación entre el pueblo de la Nueva España y el pueblo español. Y entonces finalmente lo que hace Rafael de Riego con todo este dinero, con todas estas armas que le había dado el rey de España, es moverse hacia el puerto en donde estaban esperando el barco para llegar a la Nueva España, y se regresa hasta donde está el rey y lo vuelve a secuestrar, y entonces secuestra a Fernando VII y lo obliga a firmar la Constitución de Cádiz. Como les había dicho, la Constitución de Cádiz es muy liberal, acaba con los privilegios de los peninsulares, en general acaba con todos los privilegios para crear una sociedad igualitaria, y pues lo que promueve además es la participación de pues prácticamente todos los habitantes del Imperio Español en ciertos cargos públicos. Entonces, justo cuando se enteran los peninsulares de esta situación, cuando llega la noticia de que el rey fue obligado a firmar la Constitución de Cádiz, los peninsulares dicen, ¿y ahora cómo nos vamos a zafar de este desmadre? Porque el rey ya firmó, y en cuanto el rey firmó, se aplica la Constitución de Cádiz, y como el rey, pues, es el rey, no hay poder humano que eche a andar atrás la Constitución de Cádiz, a menos que nos independicemos, dicen los peninsulares, a menos que rompamos relaciones con España, porque así entonces podremos tener nosotros nuestra propia nación y hacer las leyes como nosotros querramos. Y entonces justo estos peninsulares empiezan a coquetear con un grupo de criollos muy ricos que tampoco, o sea, que quieren el poder, que quieren gobernar, que tienen sus ideas de soberanía, sí, pero no quieren que indios, castas y negros puedan participar en las decisiones políticas de la Nueva España. Pues dicen los criollos, estos ni siquiera están preparados para tomar decisiones. Y entonces por eso a los criollos tampoco les gusta que se haya publicado la Constitución de Cádiz, pues convierte a todos en iguales. Y entonces vean, la discriminación y el prejuicio va a ser lo que va a ganar en esta historia, pues los blanquitos terminan poniéndose de acuerdo, aunque antes estaban peleando, y aunque casi 10 años antes sus peleas habían provocado el inicio de la independencia, y entonces se unen y empiezan a conspirar contra el gobierno del virrey, pues el virrey Apodaca tiene que obedecer sí o sí el decreto del rey y sí o sí aplicar la Constitución de Cádiz. Y entonces rápidamente este grupito de peninsulares muy ricos y criollos también muy ricos se empiezan a reunir en una iglesia que se llama La Profesa, que sí, está ahí en el centro de la ciudad. Yo sé que la han visto porque acá atrás hay hoy en día un Starbucks, ¿no?
Y entonces justo aquí empiezan a conspirar en contra de la Constitución de Cádiz, y es cuando infiltran a Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide va a ser criollo. Y entonces Agustín de Iturbide es mandado, bueno, lo recomiendan con el virrey para acabar con el movimiento de Guerrero, y en realidad lo que hace Agustín de Iturbide es llegar a la zona donde está Guerrero y empezar, lo nombran para derrotar a Guerrero, pero en realidad ataca a Guerrero, pero siempre lo deja libre, no lo acaba. Tiene muchas oportunidades para acabarlo, pero no lo acaba. Lo ataca, pero luego le manda cartas diciéndole, yo quiero lo mismo que tú, quiero la independencia de este territorio. Entonces eso saca de onda a este Vicente Guerrero, y tras un año de estar en batallas, sin conflictos y todo esto, pues prácticamente llegan al acuerdo de encontrarse en un punto, en el famoso abrazo de Acatempan, que es una población en Guerrero según, y entonces justamente ahí van a crear un plan que se llama el Plan de la Independencia. Este plan de la independencia, ahorita les digo cómo se va a llamar. Total, se reúnen y este plan de la independencia genera un movimiento que se llama el movimiento trigarante, en el cual el líder en realidad va a ser Iturbide. Iturbide es consumador. Guerrero tenía 3,000 personas y con 3,000 personas no iba a poder hacer nada. Iturbide empieza a mandarle cartas a los otros capitanes, tenientes y demás gente militar criolla de la Nueva España, y entonces él les dice, necesitamos tomar nosotros el control de nuestro territorio, de nuestra soberanía, y nosotros los criollos necesitamos ponernos a la cabeza de todo este movimiento. Y entonces es como Iturbide crea un plan llamado el Plan de Iguala o el Plan de Independencia de América Septentrional, viene así, en el cual propone que México se convierta en una monarquía constitucional. Una monarquía constitucional, pero con leyes que mantengan los privilegios de todos los grupos criollos, es decir, una monarquía constitucional, pero conservadora. Y finalmente lo que va a pasar es que, pues, Guerrero cae en la trampa, acepta, firma, se le une. El último líder entonces, el consumador, va a ser Iturbide. Iturbide convence a los otros militares que desobedezcan al gobierno del virrey Apodaca en la Ciudad de México y que se muevan a la Ciudad de México para obligarlo a firmar la independencia. Y entonces justo se mueven a la Ciudad de México, entran triunfalmente todo este ejército trigarante dirigido por Iturbide en la ciudad, y cuando buscan al virrey, pues no hay virrey, ¿no? Pues el virrey ha ido y finalmente iba entrando otro virrey en este momento a la Nueva España por Veracruz, llamado Juan de O'Donojú, al que habían mandado para sustituir al virrey anterior. Por eso es considerado el último virrey de la Nueva España, porque entonces cuando se entera de esto Iturbide se mueve hasta Veracruz y finalmente lo obligan a firmar el tratado con el cual se reconoce la independencia, que se llama el Tratado de Córdoba. Preguntas de examen de esta última etapa. Básicamente, de la última etapa vamos a tener que la independencia se da por los grupos de ricos criollos y peninsulares súper conservadores que con tal de mantener sus privilegios prefieren independizar ellos el territorio, después de que estaban friegue y friegue los peninsulares de que no nos íbamos a independizar y de que no nos íbamos a independizar, a la mera hora dicen, no, pues dice mi abuelita que siempre sí, porque sí nos sale, sí nos conviene independizarnos, ahora sí, ¿no? Antes no, pero ahora sí ya. Y por otro lado, también otra cosa que nos preguntan es quién es el líder consumador de la independencia. El líder consumador es Iturbide, no Guerrero, Iturbide, bien importante, ¿ok? Y por último, ¿cómo se llama ese plan con el cual se da la independencia? Se llama el Plan de Iguala. ¿Qué propone el Plan de Iguala? Una monarquía constitucional. Eso también nos lo han preguntado para las 4 áreas. Y finalmente, por último, ¿cómo se llama el último virrey? El último virrey se llama Juan de O'Donojú, igual las 4 áreas. Y también otra pregunta que nos hacen muy recurrente en las 4 áreas, pero específicamente aquí sí lo he visto mucho en área 4, es cómo se llama el tratado con el cual acuerdan que se va a dar la independencia. Y ese tratado se llama el Tratado de Córdoba, porque se firma en la ciudad de Córdoba, Veracruz. ¿Alguna duda hasta aquí?